Hola a todos, mi nombre es Francisca Vergara y esta es la ayudantía 6 del curso de Electricidad y Magnetismo de la sección del profesor Marcelo Guarini. En esta ayudantía vamos a ver conductores. Les tengo dos problemas preparados y en este video vamos a resolver el problema 1. Como siempre, aquí está mi mail, por si tienen alguna duda siempre pueden escribirme. Y bueno, comencemos con el problema 1. Ahí sí. Una densidad de carga uniforme, ρ sub 0, llena todo el volumen de una esfera de radio R1 y está rodeada por un casquete conductor concéntrico a ella de radio interior R2 y radio exterior R3. El casquete conductor no tiene carga neta. A. Encuentre la densidad de carga superficial, sigma sub 0, para R entre R mayúscula 2 y R mayúscula sub 3. B. Encuentre el potencial electrostático en un punto ubicado en el borde de la distribución de carga. Ya. Bueno, esta es la figura y comencemos la resolución de este ejercicio. Ya. Antes de comenzar a resolver el ejercicio, les voy a hacer un breve resumen de las cosas que no deben olvidar para estos ejercicios y la materia que hemos visto. Entonces, bueno, primero, la ley de Gauss. Que dice que la integral de superficie del campo eléctrico va a ser igual a la carga encerrada partido en epsilon 0, donde la carga encerrada es igual a la triple integral de ρ de r de v, o si es una superficie y no un volumen, la doble integral de sigma de r de s. Luego, lo que vimos de potencial, ya que todo esto lo vamos a volver a ocupar, y sabemos que el potencial cumple la siguiente relación, que el campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial. Eso quiere decir que el potencial es igual a menos la integral del campo eléctrico y no debemos olvidar dos características del potencial que nos sirven para resolver ejercicios. La primera es que el potencial es continuo. Eso tiene que ver con los puntos donde yo evalúo las cosas. No sé si se acuerdan de cuando evaluábamos en un radio de una esfera, en una esfera de radio R, que el potencial 2 evaluado en R mayúscula va a ser igual al potencial 1 evaluado en R mayúscula. Y que el potencial cuando el radio tiende a infinito es igual a 0. Luego, un poco de lo que vimos de condensadores. Bueno, para los distintos condensadores que vemos en este curso, los más importantes son tres. El de placas planas y paralelas, el esférico y el cilíndrico. En las placas planas y paralelas, siempre los condensadores se va a tener que hay una carga neutra, es decir, una de las placas tiene más Q y la otra tiene menos Q, por lo tanto la carga es neutra y los campos eléctricos que les estoy mostrando aquí son para la placa sola, es decir, para la placa que tiene carga más Q o para la placa que tiene carga menos Q. Bueno, para las placas, para el condensador de placas planas y paralelas, el campo eléctrico en una de las placas es igual a sigma partido en epsilon 0. Y eso es igual a Q, que es la carga, por la distancia entre las placas, partido el área de una de las placas,
por epsilon 0, la constante que siempre hemos visto. Luego la carga es igual a epsilon 0 por el área de una de las placas partido en la distancia entre las placas por el potencial, donde esta parte de la fórmula se define como la capacidad de un condensador y corresponde a esta fórmula. Luego, para un condensador esférico, que es como el que está en este ejercicio, tenemos que el campo eléctrico en una de las placas es Q partido en 4pi epsilon 0 r cuadrado, esto por Gauss. Y luego que el potencial es igual a Q partido en 4pi epsilon 0 por 1 partido en A, que sería uno de los radios, menos 1 partido en B, segundo de los radios. Esto varía según los radios, pero al resolver el campo eléctrico aplicándole la fórmula del potencial, llegamos a algo, a esto que varía según los radios que tengo. Luego la carga es igual a 4pi epsilon 0 partido en 1 partido en A menos 1 partido en B por el potencial. Y la capacidad, que se define como esto, como les dije antes, corresponde a esto. Luego el condensador cilíndrico, que ocurre lo mismo. Tenemos el campo eléctrico en una de las placas que sacamos por Gauss, el potencial, que deriva de la fórmula que vimos anteriormente, la carga, y encontramos que lo que está multiplicado por el potencial es igual a la capacidad del condensador, que es 2pi epsilon 0 L, siendo L el largo del cilindro, el condensador cilíndrico, partido logaritmo natural de B partido en A. Luego, nosotros vimos energía en ejercicios pasados. Por lo tanto, sabemos que esta fórmula aplican... Ay, se me borró la E aquí. Perdón. Bueno, por lo tanto, sabemos que estas fórmulas aplican para energía. Pero en un condensador se aplica esta fórmula, donde U va a ser igual a... siempre se puede calcular, pero en la fórmula genérica es que Q es igual, U es igual a la capacidad del condensador por su potencial al cuadrado partido en 2. Luego su trabajo va a ser igual a la diferencia de energía potencial, que esto se calcula genéricamente para condensadores como Q cuadrado partido en 2C. Luego la fuerza eléctrica de un condensador es la derivada de la energía potencial menos la derivada de la energía potencial, con una carga constante, que eso ocurre para la mayoría de los condensadores. Comencemos con la solución. Para la parte A nos piden encontrar la densidad de carga superficial de superficial sigma sub 0 para R chico entre R mayúscula sub 2 y R mayúscula sub 3. Eso quiere decir la densidad de carga superficial para ese espacio, que lo podemos ver como una superficie gaussiana. Entonces, para encontrar las densidades de carga, debemos darnos cuenta que el radio del condensador tiene una densidad sigma sub 0, es decir, todo este círculo tiene una densidad sigma sub 0. Pero esto es un distractor al final, ya que como vimos en condensadores, el condensador se compone de dos placas, donde una va a tener una carga y la otra la misma carga pero negativa, es decir, más Q y menos Q. Por lo tanto, cada una de estas cargas y cada una de estas placas posee un sigma. Es decir, que en una placa yo puedo encontrar sigma sub A y en la segunda placa yo tengo sigma sub B. Entonces hay que calcular cada una de las dos, donde vamos a definir como sigma sub A como la densidad en el interior, en el borde interior, y sigma sub B como la densidad en el borde exterior. Donde vamos a tener que la carga interior va a ser igual, la carga interior más la carga exterior va a ser igual a 0, ya que el condensador es neutro. Tiene una carga neutra. Entonces, para sacar la densidad, lo que nos conviene hacer es ocupar Gauss, pero solo en esta zona, es decir, en esta superficie gaussiana. Entonces, aplicamos Gauss.
tenemos que la doble integral de E por ds, es decir, la integral de campo eléctrico, o sea, la integral de superficie del campo eléctrico, es igual a... Tengo aquí cargas superficiales entre ambas. O sea, tengo una carga superficial y una carga volumétrica, por lo tanto son dos integrales, ya que la superficie gaussiana encierra el condensador o parte del condensador, y la carga de superficie, o sea, perdón, de densidad volumétrica rho sub 0. Entonces, primero vamos a ir de adentro hacia afuera. Lo primero que encierra es la carga de densidad volumétrica, que como ya sabemos es una esfera, y al aplicar la integral, o sea, al aplicar Gauss, nos queda así la integral, ya que es una esfera con densidad volumétrica. Pero tenemos que sumarle lo que encierra del condensador, que sería una superficie. Por lo tanto es una integral doble, que como sabemos que el campo eléctrico va hacia afuera, va en R tongo. Por lo tanto elegimos el siguiente ds. Nos queda sigma sub a, que sería el primero, porque es el interior, por R2 al cuadrado seno de teta de phi, donde teta va de 0 a pi y phi va de 0 a 2pi. Entonces, nosotros sabemos que dentro del condensador el campo eléctrico es nulo, ya que la carga es neutra. O sea, la carga total es neutra. Por lo tanto, esto da 0. No hay campo. Y esto, resolviendo esto, nos queda que es igual a 4 pi r 1 al cubo, perdón. R1 al cubo por rho sub 0 partido en 3, más 4 pi r2 al cuadrado sigma sub a. Despejamos sigma sub a y nos va a quedar que sigma sub a es igual a menos R1 al cubo rho sub 0 partido en 3 R2 al cuadrado. Y esta es nuestra respuesta de la A para sigma sub A. Ahora nos queda sigma sub B. Como les dije antes, el condensador es neutro. O sea, la carga del condensador es neutra. Entonces se establece la relación de que la carga interior va a ser, o sea, más la carga exterior va a ser igual a 0. Nosotros sabemos que la carga interior va a ser igual a esto, porque esta es la carga encerrada interior. O sea, sin la esfera, porque estamos hablando solo del condensador. Entonces va a ser igual a esto. Y la carga exterior va a ser lo mismo, pero con R3 y sigma sub B. Entonces, la carga interior sabemos que es 4 pi R2 al cuadrado por sigma sub A, porque lo calculamos antes. Y la carga exterior va a ser lo mismo, pero con R3 y sigma sub B. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces, despejando sigma sub B, vamos a tener que es igual a menos sigma sub A
R2 al cuadrado partido en R3 al cuadrado. Sabemos cuánto vale sigma sub A, lo reemplazamos y nos queda que sigma sub B va a ser igual a rho sub 0 R1 al cubo partido en 3 R3 al cuadrado. Y ya tenemos nuestra pregunta A respondida. Ahora, para la B. En la B nos piden encontrar el potencial electrostático en un punto ubicado al borde de la distribución de carga. Por lo tanto, aquí nos conviene hacer Gauss en todo el espacio. Bueno, yo aquí ya les tengo la figura con las superficies gaussianas definidas, así que vamos a partir con la superficie 1. El campo eléctrico para R menor a R1. Sabemos que R S en doble integral va a ser igual a la carga encerrada. En este caso la carga encerrada va a ser de 0 a 2pi, de 0 a pi y de 0 a r minúscula de la densidad de carga, volumétrica en este caso, por el diferencial correspondiente, que como ya hemos visto antes es este, por 1 partido en epsilon 0. Sabemos que esto de aquí es 4pi r cuadrado por el campo eléctrico. Y esto va a ser igual a 4pi r minúscula al cubo rho sub 0 partido en 3 epsilon 0. Entonces el campo eléctrico va a ser igual a rho sub 0 r partido en 3 epsilon 0. Luego, para la segunda superficie. Para la segunda superficie vamos a tener que va a ser el campo eléctrico para R chico entre R1 y R2. Y esto va a ser la doble integral del campo de superficie. Va a ser igual a la carga encerrada, que en este caso es solo la esfera. Y la esfera, la carga de la esfera sabemos que es, porque la calculamos antes, 4/3 pi R1 al cubo por rho sub 0 partido en epsilon 0. Y esto de aquí sabemos que da 4pi r cuadrado por r va a ser igual a 4pi r1 al cubo rho sub 0 partido en 3 epsilon 0. Y nos va a quedar que el campo eléctrico va a ser igual a rho sub 0 r1 al cubo partido en 3 epsilon 0 r cuadrado. Ahora para la parte 3. E de R para R chico entre R2 y R3. Porque esta parte está en el condensador y están las cargas. Nosotros sabemos que aquí en el condensador el campo eléctrico, debido a que la carga es neutra o la carga total, es 0. El campo eléctrico es 0. Luego, para la parte 4, vamos a tener que es el campo eléctrico para R chico mayor a R3. Entonces, como siempre, 4pi r cuadrado por e de r va a ser igual a la carga total encerrada, que como la del condensador sabemos que es 0. Vamos a tener solo la de la pelota, que va a ser al final la que calculamos antes para la pelota, es decir, rho sub 0 r1 al cubo partido en 3 epsilon 0 r cuadrado en total, si simplificamos todo esto. Luego,
nosotros queremos calcular el potencial en el borde de la esfera. O sea, perdón, en el borde del condensador, en el borde de la superficie. Por lo tanto, al borde del condensador se refiere a esta parte. Entonces, para eso tenemos que calcular el potencial en R1. Y nosotros sabemos que esto va a ser igual a menos la integral del campo eléctrico en R1. Pero ahora, distinto a como vimos antes, sí podemos poner los límites, porque queremos calcularlo justo al borde del condensador. Y en el condensador, en el borde del condensador. Entonces, el condensador sabemos que va de R1 a R2. O sea, perdón, el borde del condensador, de donde cambia el espacio, va a ser de todo esto que es vacío hasta R2, que ese es el borde del condensador. Por eso es de R1 hasta R2. Luego aplicamos la fórmula. Al final, ese es el espacio como antes del condensador, o sea, antes de la densidad de carga. Y luego en el espacio sabemos que lo que queda del espacio va a ir de R3 a infinito, que esos son los bordes del condensador. Y donde va a estar solo de R mayor a R3. Son los bordes del condensador. De R. Entonces, esto va a ser igual a... Bueno, podemos pasar al menos acá al tiro. Como para primero resolver la integral. Nos va a quedar como la integral de R1 hasta R2 de rho sub 0 R1 al cubo partido en 3 epsilon 0 R cuadrado en R más la integral de R3 hasta infinito de rho sub 0 R1 al cubo partido en 3 epsilon 0 R cuadrado en dr. Y esto va a ser igual a rho sub 0 R1 al cubo partido en 3 epsilon 0 por 1 partido en R evaluado entre R1 y R2 más rho sub 0 R1 al cubo partido en 3 epsilon 0 por, perdón, esto es menos 1 partido en R evaluado entre R3 e infinito. Luego tenemos que menos el potencial que estamos calculando va a ser igual a, factorizamos por rho sub 0 R1 al cubo partido en 3 epsilon 0 por menos 1 partido en R2 más 1 partido en R1 menos 1 partido en infinito más 1 partido en R3. Esto se da 0 y nos va a quedar que nuestro potencial al borde va a ser igual a rho sub 0 R1 al cubo. El menos lo voy a poner adentro. Partido en 3 epsilon 0 por menos 1 partido en R1 más 1 partido en R2 menos 1 partido en R3. Y ahí está. Bueno, este es el primer ejercicio. Ahora en otro video les voy a hacer el segundo, que es un poco más corto.